bueno, Erika nació en el año 34, 1934, ahora en diciembre va a cumplir 86 años. Y bueno, ella cuenta en uno de sus libros, cuenta un poco cómo llegó ella hasta aquí, pero yo os lo cuento a vosotros. Bueno, ella estudió psicología y entonces se quedó haciendo prácticas dentro de la facultad, y en aquel momento lo que había muy fuerte era el psicoanálisis y el conductismo. El psicoanálisis ella lo conocía poco porque no contactó con compañeros, con gente que estuvieran trabajando en el psicoanálisis, entonces no entró por esa rama. El conductismo le parecía como muy superficial, y entonces, bueno, pues ella siguió formándose, estuvo un tiempo trabajando en una facultad y luego siguió formándose, y ella tiene un hijo adoptado y un hijo natural. Tuvo 5 abortos antes de que realmente tuviera su hijo, y ella estaba muy alejada de este mundo, del mundo de las regresiones. Como para ella, su familia es muy científica, su hermano es médico, toda la familia es como muy científica, entonces nunca ella se había interesado por este tema, ni nada. Y fueron sus hijos los que de alguna manera como la llevaron a la curiosidad por este camino, porque un día uno de sus hijos estaba jugando y le dijo: mamá, te agradezco mucho que me recibieras en tu vientre, porque en el sitio donde yo estaba lo estaba pasando muy mal y ninguna mamá quería recibirme. Entonces, bueno, la madre se quedó con este niño: ¿de dónde saca esto? ¿Cómo es que dice esto, no? Entonces, a partir de ahí, como que ella se le despertó algo. Luego, ella era muy anti-armas, ¿no? Antiguerra. Y no quería que en su casa hubiera, que sus niños tuvieran nada de armamento, que tuvieran ningún juguete de guerra y nada de eso. Pero su hijo, bueno, cogía los libros de guerra, de las batallas, y le pedía, un día que vio a otro niño en la calle con una pistola disparando, se quedó como embobado, ¿no? Mirando. Y entonces le dijo a la madre que él quería juguetes de guerra. Y entonces la madre le dijo: pero hijo, si nosotros somos antibélicos, si somos pacifistas, y le dijo: ese es tu problema. Ese es tu problema. Yo necesito soldados y necesito tanque y necesito... Y bueno, luego ya posteriormente, pues ella habla de que su hijo en una vida anterior había sido un alto cargo dentro de la jerarquía militar, y había tenido soldados a su cargo, y le habían matado con una bomba, y muchos de sus hombres habían muerto y había sufrido muchísimo, y él como que tenía la necesidad de terminar ese trabajo que no terminó, ¿no? Como que tenía cosas pendientes, y él se quedaba, bueno, horas y horas con sus juguetes, con sus soldados, con su tropa, haciendo montones de cosas, ¿no? Y ella llegó a esto a través de sus hijos, ¿no? Sus hijos fueron los que de alguna manera la llevaron a este camino. Entonces ella vivió durante la época, ella conoció a Hitler, ella vivió durante la época nazi, ¿no? Y cuenta a veces historias muy espeluznantes dentro de los libros, ¿no? Están esas historias de que una vez en un bombardeo estaba todo el mundo metido en un refugio, y entró en ese refugio una mujer judía embarazada, y no la dejaron que se quedara en el refugio. Le obligaron a que saliera fuera del refugio. Y ella dice: yo sentía que la gente no es que rechazara a esta mujer, pero tenía mucho miedo, porque en aquella época quien apoyaba a un judío, pues de alguna manera lo consideraban también judío y recibía el mismo trato, ¿no? Y cuando ella salió del refugio, cuando ya terminó el bombardeo, la mujer estaba muerta, la mujer embarazada estaba muerta. Le había cogido alguna metralla de las bombas que habían tirado y demás, ¿no? Entonces, ella habla mucho de cómo la gente estaba hipnotizada por Hitler, ¿no? Como ella una vez estaba en un mitin y ella veía cómo salía de la cabeza de Hitler como rayos que iban a las cabezas de la gente, ¿no? Y como que la gente estaba entusiasmada con lo que Hitler contaba, y había como una seducción de grupo, como algo grupal, ¿no? Que se producía con este hombre. Y también cuenta una historia también de que un día estaba en un parque con su madre y sus hermanos, y se acercó una mujer judía, que
todos llevaban el distintivo de judío, sabía que el distintivo que llevaban amarillo, y entonces se acerca una judía y ella ve en sus ojos tanto amor de esa mujer que le dice a la madre, la espontaneidad de un niño: mamá, yo creía que los judíos eran malos, pero esa mujer está llena de amor. Bueno, y los de al lado, que escucharon el comentario de la niña en voz alta, pues empezaron casi que la quería linchar a la madre, diciéndole a la madre que no educaba bien a sus hijos, que qué manera de... Y bueno, y la madre sacó a los niños de allí como pudo, ¿no? Para ponerlos a salvo. Y ella cuenta que su madre nunca le dijo nada del comentario de ella, pero que la abrazó, simplemente cuando ya lo pudo poner a salvo, que la abrazó y que había lágrimas en sus ojos, ¿no? De todo esto que había pasado, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la historia de Vika, ¿no? Ella, bueno, ha hecho montones de trabajo porque siempre está... A ella le interesa siempre conocer cosas nuevas y siempre está haciendo nuevos trabajos y continúa haciendo nuevos trabajos siempre, ¿no? Y tiene una vitalidad tremenda porque ella cada fin de semana, cada 5 días, los cursos de ella son de miércoles a domingo y cada semana tiene un grupo nuevo, de miércoles a domingo, y luego de lunes a miércoles tiene gente para ver en terapia individual. Entonces ella trabaja con la edad que tiene, trabaja muchísimo. Entonces, bueno, este libro, este es el primer libro que ella escribió. Este fue el primer libro que ella escribió. El segundo libro fue este. Y el tercer libro fue ese. Ese fue el último que ha escrito ella. Pero este ha sido el último que yo he traducido. Entonces, este libro... todo el libro trata de 9 casos de niños, todo el libro es de niños, es súper interesante porque además tiene muchísimas ilustraciones, tiene 151 ilustraciones del trabajo de los niños con ella. Entonces en estos dibujos se ve cómo es el proceso de transformación del niño en la terapia, porque todo el proceso de transformación y de trabajo con ella en la terapia está en los dibujos, se ve claramente cómo el niño va haciendo los trabajos que va haciendo y cómo va manifestando en los dibujos cómo está. Entonces es muy interesante este libro porque ella habla, por ejemplo, de los significados que tienen los colores que los niños utilizan. Y los significados que tienen los colores tienen que ver mucho con el contexto donde se da, porque un mismo color puede tener un significado y el contrario, pero depende del contexto donde se da, tiene una significación determinada. Entonces es súper interesante cómo cuando el niño escoge los colores, ella ve cuál es la temática que hay de fondo. Si por ejemplo el niño coge mucho el color negro, que es un color que puede ser un color de la tristeza, ¿no? De la tristeza o de dificultades o de agresividad. Entonces ella va viendo ya, entre lo que el niño le va mostrando con su estar y lo que va dibujando, va viendo ella por dónde va el camino, ¿no? O, por ejemplo, cuando utiliza el color dorado, ¿no? Que el color dorado es un color de sabiduría, pero también es un color como que te coloca en un lugar especial, poco terrenal, ¿no? Si a lo mejor el niño tiene muy idealizado a su padre o a su madre, como lo tiene muy idealizado, pero tiene poca presencia en lo concreto, ¿no? En el estar. O el color rosa, ¿no? Que ella dice que el color rosa es como la expresión del amor más puro, ¿no? El color rosa. Entonces es muy interesante porque vas viendo, ya va describiendo en el libro el significado que tienen los colores. Y también cuenta cómo cuando el niño dibuja, dependiendo de dónde coloca las figuras que coloca, ahí se ve si el niño está pues más arraigado a la tierra o si está más en el plano mental, o si tiene, por ejemplo, cuando escribe su nombre. Si un niño escribe su nombre y, por ejemplo, para escribir su nombre coge todo un folio, como se ve que tiene mucha autoestima, que escribe su nombre grande y se ve que tiene mucha autoestima. En cambio, un niño que lo escribe muy pequeñito, en un rinconcito, se ve que tiene una autoestima baja. Y entonces es súper interesante. En este libro, pues hay casos de 5 niños. 5 casos son de niños y 4 son de niñas. Y ahí vamos viendo, hay distintos casos en el libro. Por ejemplo, en el caso de Anabel, pues trabaja una falta de crecimiento que tenía la niña. Entonces ella trabaja con ella para ver cuál es el problema que tiene la niña por el cual no crece, ¿no?
Y ese es el primer caso que tiene el libro, y es un caso cortito, donde ella trabaja con la niña solamente 2 sesiones. Y en 2 sesiones ve dónde está el problema que tiene la niña con el tema del crecimiento. Entonces, cuando ella trabaja con los niños, le pregunta a los niños, oye, ¿vosotros creéis que habéis vivido antes? Y el niño puede decir que sí o puede decir que no, pero no importa que diga que sí o que diga que no. Si dice que no, pues le dice, bueno, pues imagínate que tú has vivido antes. Y entonces, pues desde ahí empieza a imaginar, el niño empieza a imaginar, porque los niños tienen una imaginación tremenda, empieza a imaginar cómo había sido su vida en esa vida que vivió antes, ¿no? Pues entonces, en esta niña que, voy a contar un poquito así algunos casos por encima, en esta niña que tenía problemas de crecimiento, cuando ella trabaja con ella se da cuenta que en una vida anterior, el tema de ser pequeñita era muy importante para ella, porque ella recibía malos tratos, de una serie de personas recibía malos tratos, y entonces ella se escapaba siempre por una abertura que había en las rocas, y entonces el hecho de ser más grande hacía que no podía escaparse. Entonces ahí el hecho de crecer estaba relacionado con me van a matar, no voy a poder escaparme y me voy a morir. Entonces eso lo vi en una regresión que hizo, no una regresión, a través de los dibujos, diciéndole, tú te puedes imaginar lo que has vivido antes, cómo era tu vida, qué es lo que pasaba, le dice a lo mejor dibuja la Anabel de aquel tiempo, cómo era la Anabel de aquel tiempo, dibuja la Anabel actual y dibuja la Anabel de aquel tiempo. Y entonces también una cosa interesante, que os lo digo, conforme me vaya acordando de cosas que son interesantes, también os la cuento. En las sucesivas reencarnaciones que nosotros hemos tenido, no siempre hemos sido del mismo sexo, sino que a veces hemos sido hombres y a veces hemos sido mujeres. Entonces cuando ella hace una regresión, pregunta a la persona, ¿eres un hombre o eres una mujer? Cuando hace regresiones con adultos, por ejemplo, le dice, dile a tu alma, la fórmula que ella utiliza para hacer la regresión, dile a tu alma que te lleve a aquel momento donde tú tuviste relación con esa persona o donde pasó este incidente que te hace que ahora tengas este problema. Entonces empieza a preguntar, ¿qué edad tienes? ¿Eres masculina o eres femenina? Pregunta si eres masculina o eres femenina. Y tú te ves si eres masculina o eres femenina. Cada vez que nosotros nos reencarnamos, pues nos reencarnamos en... Entonces esto es muy interesante. Lo que decía Coral antes es súper interesante, porque si todo el mundo tuviera conocimiento de esto, pues, por ejemplo, el machismo, los hombres machistas o las mujeres machistas se darían cuenta de que en la siguiente reencarnación seguramente van a ser del sexo contrario. Si todo el mundo tuviera conocimiento de todo lo que se aprende haciendo regresiones, la vida sería mejor. Yo creo que la vida sería mejor porque tú te darías cuenta que todo se relativiza mucho. Todo es muy relativo. Y verías que eso, sobre todo las personas que no sé, están en contra de una raza determinada, en otra vida han sido de esa raza. Si en un momento determinado tú estás en contra de los negros, pues tú en otra vida has sido negro. Vamos, que es como cuando haces estos trabajos, pues se relativizan muchas cosas y la vida se transforma en algo más fácil, porque en realidad si todos fuéramos conscientes de que todos somos lo mismo, somos energía del universo encarnada para aprender cosas, que nadie es más que nadie ni es menos que nadie, que todos somos iguales, pero en cada vida nosotros tenemos que aprender cosas determinadas porque nuestra alma o nuestro ser quiere aprender cosas y entonces hacemos muchas experiencias para aprender cosas. Me acuerdo una vez que en una de las presentaciones de los otros libros me preguntaba, entonces, ¿cuál es el objetivo de la vida? ¿Cuál es la finalidad de la vida? La finalidad de la vida es experimentar, aprender cosas y experimentar cosas. Es como si de alguna manera la energía de la vida quisiera conocerse a sí misma y como se conoce la energía de la vida a sí misma es a través de la encarnación, de encarnarse y experimentar cosas. Entonces es muy interesante todo esto, ¿no? Porque realmente relativiza mucho, ¿no? Si tienes un problema con un vecino, es como que te da mucha más la conciencia de, bueno,
en qué enredo habremos estado en otra vida, que ahora tengo problemas con este hombre o con esta mujer, ¿no? En qué enredo estaremos. Y es como, te da la sensación de suavizar mucho más las cosas, de volverlas mucho más fáciles, las cosas. Bueno, siguiendo con el caso de Anabel, cuando ella también le pregunta a la niña sobre su vida actual, entonces la niña le cuenta que los padres ahora se pelean mucho, y en ese de pelearse mucho ella se siente muy indefensa, porque se siente indefensa como se sentía en la otra vida. Y que cuando ella era pequeñita los padres no se peleaban, cuando ella tenía 5 años, ella cuando va a consulta tiene 9 años, cuando ella tiene 5 años los padres no se peleaban, entonces inconscientemente hay un deseo de yo quiero seguir siendo pequeñita para que mis padres no se peleen, ¿sabes? Todo eso, entonces todo eso se hace claro, lo pone claro delante de la niña, y entonces ahí se trabaja eso, porque por ejemplo en la vida pasada pues Erika trabaja para que aquello que pasó en aquella vida, pero esta vida es diferente, entonces lo que pasó en aquella vida pasó y lo dejamos allí. Erika muchas veces pregunta a las personas y a los niños, ¿cómo te llamabas en aquella época? ¿Cómo te llamabas en aquella vida? ¿No? Y la niña en aquella vida se llamaba Sabine. ¿Cómo se llama su madre actual? La que es su madre actual en estos momentos. También quiero comentaros que normalmente nosotros siempre estamos relacionados con el mismo círculo de personas. En las reencarnaciones, cuando nosotros nos reencarnamos una y otra vez, casi siempre estamos relacionados con las mismas personas. Por ejemplo, os comento yo de cosas mías personales, en las regresiones que yo hice, en una de las regresiones que yo hice, pues una de las cosas que yo investigué era la relación que yo tenía con mi madre, porque yo sentía que la relación con mi madre era una relación muy especial. Entonces yo quise investigar qué era eso tan especial, que había ese amor tan especial que yo sentía que mi madre me daba, ¿no? Y que había entre las dos. Y entonces, haciendo la regresión, volvimos a una vida donde éramos hermanas gemelas las dos. Y entonces era algo muy bonito, ¿no? Porque estábamos todo el día jugando en unos jardines. Yo me veía pequeña, como una niña de 5 o 6 años, jugando todo el tiempo con ella, corriendo por esos jardines. Y bueno, ahí me llegó una comprensión muy grande, ¿no? Porque los hermanos gemelos tienen una conexión tremenda, vosotros lo sabéis todo, ¿no? Que los hermanos gemelos pues han estado juntos todos los 9 meses dentro del vientre de la madre, la cercanía es tremenda, ¿no? Hay algunos vídeos donde se ven los hermanos gemelos que se abrazan unos a otros, que uno lo coge por la cintura, dentro del vientre de la madre, ¿no? O se han cogido de la mano, entonces la conexión es tremenda, ¿no? Y entonces... pues bueno, en esa vida solamente vi eso, pero en otra regresión que hice antes, pues por ejemplo mis padres de aquella vida eran mis abuelos de esta vida actuales, y en aquella vida eran mis padres, y mi madre sigue siendo una hermana pero más pequeña, en esa vida era bebé y yo era mayor que ella. Entonces siempre estamos en el mismo grupo de personas, siempre nos estamos porque tenemos que resolver cosas que no se quedan resueltas, y entonces hay que resolverlas, y siempre estamos juntos resolviendo esas cosas que hay que resolver, ¿no? Pero una de las cosas importantes que a mí me parece importante, que yo he aprendido con todo esto, es como que con todo esto se aprende el desapego, desapegarte, porque es como ves que, bueno, que la vida no tiene fin, tiene un fin esta vida concreta, pero luego empieza otra vida. Es como, no tienes por qué aferrarte a nada, porque eso va a pasar, pero cuando pasa eso va a venir otra cosa también que te va a enseñar un montón de cosas, o esa persona. No tienes por qué aferrarte a una persona, porque esa persona y esa relación va a pasar, pero luego va a venir otro tipo de relación, ¿no? Y también es súper interesante ver cómo, por ejemplo, en una vida tú eres hija de tu madre, pero en otra vida puedes ser tú la madre de tu madre, Entonces, como las cosas se relativizan mucho, todo como que pierde mucha gravedad, se vuelve todo más leve. Yo creo que se vuelve todo más leve. Entonces, todo es súper interesante. Y una cosa que también me parece muy interesante, que también cuenta en el libro, es cómo ella trabaja con los chakras. ¿Conocéis lo que son los chakras? Los centros energéticos, ¿no? Entonces ella, por ejemplo,
para los niños que están así, que tienen poca vitalidad o poca energía o poca autoestima, ella utiliza mucho animales para cada uno de los chakras. Y dice al niño que le explica lo que son los chakras, que son centros energéticos, le dicen que los chakras son como tótem, y le enseña en su sala, en su consulta, ella tiene un montón de juguetes para trabajar con los niños y le enseña lo que es un tótem para que el niño sepa lo que es un tótem, que normalmente los tótem tienen animales asociados porque las tribus antiguas siempre le asocian a los animales determinados poderes, ¿no? Entonces le explica a los niños todo esto y entonces le dice al niño que dibuje en cada uno de sus chakras un animal. Entonces el niño va dibujando en cada uno de los chakras un animal y dependiendo del animal que el niño dibuje o que la niña dibuje, pues ella va viendo cómo está de fuerte cada uno de esos chakras, porque vosotros sabéis, el primer chakra es el chakra que tiene que ver con la tierra, ¿no? Con la presencia nuestra, con nuestras raíces en la tierra, con el sobrevivir, con el tener abundancia de cosas para vivir bien. Entonces, un chakra bien, con un animal fuerte ahí en ese chakra significa que está bien enraizado, es decir, que conecta bien, que se desenvuelve bien en el mundo, que consigue lo que quiere, que puede conseguir lo que quiere. Entonces cada uno de los chakras tiene un significado. El segundo chakra es el chakra sexual, que tiene que ver con la creatividad y que tiene que ver con el placer. Y entonces, pues, según el animal que ponga, pues ve cómo está ese chakra, si está fortalecido, si el niño es creativo, la niña es creativa, si saca todo su potencial en sus relaciones con los demás, en su trabajo, en su vida. El tercer chakra es el chakra del plexo solar, y ese chakra tiene que ver mucho con la fuerza que uno tiene, la fuerza que uno tiene, como la entereza, esa capacidad de estar presente, de poner toda la fuerza en lo que quiere, en lo que hace. Luego el chakra del corazón, que es el chakra del amor, que tiene que ver cómo de amoroso es el niño o la niña, cómo se entrega en las relaciones con los demás, cómo se cuida a sí mismo y cómo cuida a los demás también. El chakra de la garganta, que tiene que ver con la capacidad de expresión, con la capacidad que tiene la persona de expresarse, de decir lo que quiere, también del canto, que es una forma de expresión, del canto, de las tonalidades. Luego el chakra del tercer ojo, que es como tener una visión, ¿no? Tener una visión de lo que... una visión global, como tener visión global o tener visión de futuro de lo que va a suceder. Entonces en este chakra tener un ave rapaz, cualquiera que sea, es muy importante, ¿no? Tener un ave que ve, ¿no? Que tiene una vista panorámica, que domina y que ve lo que sucede en la vida, ¿no? En su vida, en el presente y en lo que va aconteciendo. Entonces eso es muy bonito, ¿no? Como ella va dibujando, y cuando algún niño tiene algún animal que está debilitado, como ella le va dando trucos por cómo podíamos fortalecer más, qué podíamos hacer para fortalecer más. ¿Tú crees que el gusano que aparece ahí en el chakra, en un caso concreto, ¿no? El gusano que aparece ahí en el chakra base, ¿tú crees que ese gusano, esa polilla, qué podíamos hacer? ¿No? Y entonces, bueno, el niño se inventa, bueno, puede venir una gallina y se lo puede comer, y así, bueno, pues está la gallina que está más fuerte, que se ha alimentado del gusano y está más fuerte. Entonces, como ella va transformando para que el niño vaya, o la niña, vaya yendo hacia un mayor autoestima de sí mismo, una mayor fortaleza, una mayor vitalidad. Entonces, súper interesante el trabajo. También ahí está el caso de Tamara, de una niña que tiene cleptomanía. ¿Sabéis lo que es la cleptomanía, no? Robar. Entonces, esta niña tiene impulsos, nunca tuvo este problema de robar hasta que llegó a la adolescencia. Cuando llegó a la adolescencia empezó con el tema de la cleptomanía, que le daba un impulso y robaba cosas de ropa, de maquillaje, que a veces ella ni utilizaba, que luego se lo regalaba a otra gente, ¿no? Pero que ella se enfadaba mucho cuando las personas le decían, oye, que has robado esto, que me has quitado esto, porque lo hacía con la gente cercana, con la gente de la familia o con amigos,
y entonces entraba ella en cólera y se enfadaba muchísimo cuando la gente se lo decía. Resulta que esta niña fue una niña adoptada, era una niña africana que sus padres eran alemanes y la adoptaron cuando era muy pequeñita, con meses. Entonces la madre de esta niña es una mujer, también una cosa muy importante, ella en todos los libros habla mucho de las adopciones. Claro, ella también, el caso de las adopciones lo conoce mucho porque ella también tiene un hijo adoptivo, ¿no? Y el tema de las adopciones es súper interesante también para conocer todas las cosas que pasan a nivel de adopción, ¿no? Para que, no sé si lo sabéis, pero si no yo os lo digo. La madre biológica, en los 9 meses que está el niño en el vientre de su madre, la conexión con la madre biológica es una conexión muy, muy fuerte. Los lazos son súper profundos y entonces en ese tiempo que está el bebé dentro de la madre, muchas veces los sentimientos de la madre, los estados de ánimo de la madre, los pensamientos de la madre lo hace como suyo, porque madre y niño es como si fueran una sola cosa. Entonces él siente todos los sentimientos de la madre como si fueran suyos, todos los pensamientos de la madre como si fueran suyos, todos los estados de la madre como si fueran suyos, ¿no? Y entonces la madre adoptiva de esta niña de Tamara le contó que la madre de ella, la madre biológica de ella, era una mujer muy pobre que vivía en uno de los barrios más pobres de la ciudad donde ella vivía, en África, ¿no? Y que, claro, en el tiempo que ella estaba embarazada, pues ella tenía ganas de comprarle cosas a la niña, pero no tenía dinero para comprarle cosas a la niña, y entonces robaba cosas. Robaba, por ejemplo, camisetas. Ella en una regresión ve que hay una camiseta que está colgada en un muro y que se la lleva para venderla, ¿no? Entonces ahí se ve que, bueno, que ya la niña pues tenía conexiones con la madre de que esas eran cosas de la madre. El impulso de esto lo quiero yo porque lo quiero vender, porque quiero tener dinero para dárselo a mi niña, ¿no? Y eso ya le venía de ahí. Pero también haciendo otro trabajo, porque en cada caso hace a veces muchas regresiones a diferentes vidas, pues haciendo otro trabajo se da cuenta que Tamara en otra vida ella había robado cosas y el castigo por robar cosas era cortarle las manos, que a ella le habían cortado las manos y de ese hecho de haberle cortado las manos ella se desangró y murió. Entonces tenía de alguna manera en el inconsciente el introyecto, que aquí no habla de introyecto en el libro, sino habla de postulado, pero es lo mismo que los introyectos que trabajamos en Gestal, son introyectos, son como mensajes que se quedan ahí y que de alguna manera están funcionando dentro de nosotros sin nosotros ser muy conscientes de que están funcionando ese introyecto. Entonces ella tenía el introyecto de mientras que yo robe, mientras que yo utilice mis manos, voy a estar viva. Entonces ese era el impulso, ¿no? Hacer eso. Y bueno, trabaja con ella todo esto, de que una cosa muy importante que trabaja Erika, claro, cuando se hacen otras vidas, sabéis que en tiempos pasados se hacían barbaridades con la gente, ¿no? Que se le cortaba la cabeza, se le cortaban partes del cuerpo. Entonces una cosa muy importante que hace Erika es que siempre para cerrar esa vida es como poner el cuerpo entero, con todas las partes que han sido cortadas, como, bueno, ahora vas a coger a la Tamara de aquel tiempo, que en aquel tiempo se llamaba como se llamara, y vamos a ponerle las manos en su sitio para que ella descanse en paz con sus manos en su sitio o con la cabeza en su sitio, y le vamos a buscar un buen lugar. Siempre ese es el ritual que hace Erika. Vamos a buscarle un buen lugar para enterrarla, para que ella esté allí en paz con todas las partes de su cuerpo, para que esté completa. Entonces esa es una de las cosas que hace Erika. Luego también os comento otro caso que también de otro niño. Os he comentado el caso de dos niñas, de un niño, de Michael, que era un niño que tenía fracaso escolar. Ese niño tenía fracaso escolar, era muy gordito, tenía una falta de ánimo, como una apatía, como que no estaba presente el niño en el contacto, no estaba presente. Tenía asma y tenía neurodermitis, ¿no? Entonces con este niño, con Michael, Erika hace ella lo ve. Primero, cuando el niño entra en la sala, ella observa cómo entra el niño. Hay niños que no miran los juguetes que hay, la sala está totalmente llena de juguetes. Pero hay otros que, hay niños que llegan y se van rápidamente a algo y empiezan a jugar con ese algo, ¿no? Y este Michael, cuando llegó a sesión, empezó a jugar con los aviones. Empezó a jugar con los aviones y entonces Erika le dice, bueno, tú
puedes imaginarte que tú en otra vida has pilotado aviones y sí, yo he pilotado aviones y total que ella trabaja con él y durante muchas vidas él ha sido piloto de reconocimiento en la época de guerra y lo han derribado varias veces y en una de esas veces él murió quemado. Entonces, muchas veces el tema de la neurodermitis tiene que ver con otras vidas en las que nosotros o nos han matado quemados, o hemos sufrido quemaduras, o nos hemos muerto porque a lo mejor el cigarro se ha prendido el colchón y nos hemos quemado porque estábamos dormidos. Entonces, los temas de la piel tienen mucho que ver a veces con vidas anteriores en las que hemos tenido problemas que hemos muerto con el fuego, hemos tenido problemas con el fuego, ¿no? Entonces ella va trabajando con él y va viendo que eso, que él en varias vidas le gusta mucho el tema de los aviones y él se siente muy bien viendo, bueno, pues todo desde arriba, ¿no? Todo el paisaje, pero que varias veces ha muerto porque lo han derribado y ha muerto en el avión y ha muerto quemado, ¿no? Entonces trabaja con él eso, entonces ahí ve el tema de la neurodermitis, aparece ahí, ¿no? También, cuando la madre de Michael estaba embarazada, cuando estaba embarazada de 4 meses, el médico le dijo que tenía que abortar, que el niño estaba muerto y que tenía que abortar. Entonces, la madre no se fiaba de ese diagnóstico del médico y fue a otro médico y le dijo que para nada. Entonces, durante un tiempo, la madre estuvo, ¿está vivo o está muerto? Es como no sabía, ¿no? ¿Vivo o muerto? ¿Vivo o muerto? Entonces, claro, el niño, de alguna manera, estaba expresando eso, es decir, él internamente no sabía si estaba vivo o estaba muerto, ¿estoy presente o no estoy presente? Entonces ese es un tema que Erika trabajó también con él para decirle, eso era tu madre, y trabajó con él, eso era tu madre, sacó al médico, el niño pudo sacar la agresividad con el médico, decirle que era un tonto, que no sabía nada, que como le decía que él estaba muerto, si él estaba vivo, sacar todo el enfado con el médico, golpearlo con los juguetes. Entonces ahí es como, bueno, eso pasó, eso era de tu madre, no era tuyo, eso déjalo con ella, tú estás vivo, tienes energía, estás presente, entonces ahí vas recuperando la fuerza que él tenía, porque tenía el introyecto de, estoy vivo, no sé si estoy vivo, estoy muerto, como eso lo tenía la madre durante todo el embarazo, ¿tendré a mi hijo vivo o muerto? El médico este me ha dicho que está muerto, el otro me ha dicho que está vivo, pero yo no sé, ¿está vivo o está muerto? Entonces todo eso lo tiene el niño y bueno, lo va expresando él también, ¿no? También en otro trabajo que hace con él, porque a él le gustaba mucho esquiar, pero decía que no tenía, que le faltaba vitalidad cuando esquiaba, que se sentía que no. Entonces, trabajando Erika por él, salió otra vida en la que él, en la época de los indios americanos, se sentía muy joven, muy fuerte, con mucha vitalidad, y estaba luchando contra los indios y se sentía... Y justo en ese momento que él se sentía tan fuerte, tan vital y todo eso, lo mataron. Entonces él tenía unido estar muy vital, estar muy lleno de vida, muy energetizado con la muerte. Entonces siempre que se ponía a esquiar es como, no me quiero mostrar aquí con toda esta vitalidad porque me voy a morir después. Entonces Erika trabajó eso para que solo lo dejara. Eso pasó en esa vida los indios te mataron, pero eso no es ahora es diferente, en aquella vida cómo te llamaba, ella siempre busca el nombre, cómo era, qué edad tenía, para ubicar todo eso y para que le quede claro todo esto. Entonces, bueno, pues súper interesante, ¿no? Súper interesante. Bueno, pues yo creo que es suficiente. Si queréis hacer alguna pregunta, no voy a contar todos los casos para que compréis el libro, que para eso está aquí el libro, para que lo compréis. Y no sé si me queréis hacer alguna pregunta, alguna cosa, alguna duda que tengáis. A mí me interesa mucho lo que has dicho de temas de la piel con vidas pasadas. Sí. Porque a mí me pasa con todo el tema de dermatitis y no consigo saber de dónde me viene, qué hacer, que me interesa mucho. Muy bien. ¿Tú quieres añadir algo, Coral? Porque bueno, Coral, como también se está formando con Erika, yo terminé hace 2 años de trabajar con ella, pero bueno, Coral está actualmente con ella. Ella trabaja con el tema de las regresiones, porque yo ya no quiero trabajar. Yo he hecho los libros, pero yo ya como estoy retirándome. Vosotros sabéis ya los que estáis en la escuela que estoy retirándome porque es mucho trabajo y
y tengo poca energía ya. Este trabajo, bueno, hace falta mucha energía para contener, ¿no? Porque cada vez que uno descubre algo, yo tengo un ejemplo, cada vez que uno aprende algo nuevo es como un chicle que se estira para englobar esto. Es decir, cada vez que tú aprendes algo nuevo es como que tú te estiras para englobar eso y poder hacer lo tuyo, ¿no? Es como cada aprendizaje es un estiramiento para integrarlo en mí y luego otro estiramiento para seguir aprendiendo y para englobarlo en mí. Y yo me siento ya con poca energía. Bueno, este año hace 30 años que lo vamos a celebrar si va todo bien, vamos a celebrar las jornadas abiertas para celebrar los 30 años de mi trabajo, que llevo trabajando 30 años, y vamos a hacer una jornada de puertas abiertas para celebrar los 30 años. Y eso que yo estoy ya retirándome. Pero bueno, Coral está abierta. No sé si tú quieres añadir alguna cosa más que te apetezca en estos momentos, o si queréis preguntar para redondear un poco el trabajo. Bueno, yo creo que toda la información que has dado encaja muy bien en lo que es la experiencia del trabajo de Erika, ¿no? Y para mí es revitalizante. Como tú dices, es una expansión de mí, pero también es un encuentro conmigo misma, ¿no? Y creo que lo veo también en los pacientes y en la gente que ha trabajado con ella, que trabaja con ella, ¿no? Cierto, es que ella es una mujer muy carismática y luego te sientas a su lado y dices tú, ya solamente escuchar lo poco que dice, porque tampoco es que sea muy habladora, pero dice 3 o 4 frases y Da en ese clavo, claro. da en el clavo y tú dices, oh, qué cosa. Os voy a leer como empieza el libro, que es muy bonito y me parece bonito, y os lo voy a leer para que lo tengáis, porque me parece muy bonito como empieza el libro. Dice: cuando un niño es criticado, aprende a juzgar. Cuando un niño es atacado, aprende a luchar. Cuando un niño es ridicularizado, aprende a ser tímido. Cuando un niño es avergonzado, aprende a sentirse culpable. Cuando un niño es comprendido y aceptado, aprende a ser paciente. Cuando un niño es estimulado, aprende a confiar en sí mismo. Cuando un niño es alabado, aprende a apreciarse a sí mismo. Cuando un niño es tratado justamente, aprende a ser justo. Cuando un niño vive seguro, aprende a confiar. Cuando un niño es reconocido, aprende a quererse a sí mismo. Cuando un niño es aceptado amigablemente, aprende a encontrar el amor en el mundo. Texto colocado en la entrada de un colegio tibetano. Súper bonito, ¿verdad? Tiene unas frases muy bonitas. Todo. Bueno, ya que esté ahí, os comento también, porque, por ejemplo, este libro, el primero que salió aquí, por si no lo conocéis, para que lo conozcáis, es también de casos clínicos, pero aquí hay casos clínicos de adultos y de niños, mezcla de adultos y de niños. Y este es como el libro en el que ella habla más de la teoría, cómo va conectando todo el trabajo que ella hace con la neurociencia, con todos los nuevos descubrimientos que se están haciendo a nivel científico, ¿no? Entonces este es como más, tiene también casos clínicos, pero es también como conectando todo lo que ella hace con la neurociencia y con todos los nuevos descubrimientos científicos, ¿eh? Entonces los 3 libros son súper interesantes. Ese no he dicho, este. He cogido ese, hablando de este. Este es el que es, ¿eh? Todo conectado con toda la neurociencia y todo lo científico, todo lo actual. Muy bien. Pues bueno, si queréis preguntar algo más, ¿o alguien quiere hacer algún comentario? ¿Cuál fue el primero que escribió? Ella es diferente de como lo hemos sacado en español. Ella el primero que escribió fue este, vale. Mamá. ¿Y el último ha sido el de...? El último este de la neurociencia y la conexión con todo lo científico. Sí, ese. Sí. Yo simplemente tengo mucho interés en vivenciarlo, ¿no? No sé si en su día incluso hablé contigo de esto. ¿Sí? Porque yo tengo algunas cuestiones psicosomáticas o cuestiones que no... Es verdad, sí, me lo dijiste tú. No las he conseguido que no te ponía yo... resolver. Y eso es una de las razones por las que también estoy aquí, ¿no? Es como
Es verdad que no he ido a buscarlo todavía, Sí. porque había otras cosas que en Sí, este sí, momento sí. necesitaba yo resolver, Sí, pero la verdad es que tengo mucho interés por vivenciarlo, muy bien. ¿sabes? Me leí el libro ese, Sí. el más chiquitito, Sí, y ahora verás, es como que necesito como vivenciarlo, Muy bien. más que incluso fantástico. leerlo, ¿no? Seguir Bien. leyendo. Pues nada, Coral, ¿la tienes ahí? Sí. Pero yo estoy segura que tú tienes mucha energía todavía. Estoy súper convencida. Ya verá, ya verá. Pero bueno, sí, claro. Pero vamos, yo estoy convencida. ¿Tú ya das sesiones, Edith? Yo también me gustaría hacer algunas. ¿Sí? Sí, con mis pacientes, con algunos de ellos ya sí he trabajado. Con regresiones y con contracciones. Pues voy a coger tu teléfono. Muy bien. Bueno, pues nada, hasta aquí llegamos, ¿vale? Agradeceros que hayáis venido y nada, pues hasta la próxima, ¿no? Hasta la próxima que hagamos y que esta es la primera que hemos hecho dentro de la pandemia, ¿no? Que siempre nosotros teníamos la norma de que una vez al mes o 2 veces al mes siempre teníamos cosas para talleres gratuitos, para mostrar el trabajo gestáltico, ¿no? Pero con la pandemia pues tuvimos que, este es el primero que hacemos después de la pandemia, así en pequeño grupo, este es el primero. Pero bueno, si todo sigue bien, pues haremos la jornada de puertas abiertas en septiembre, ¿eh? Ya os avisaremos, que ya pondremos carteles por ahí para que... Muy bien, pues nada, gracias por venir. Y hasta aquí. Y si alguien quiere comprar algún libro, Yo sí. pues yo encantada de venderlo todo.